Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en este tiempo de coronavirus y de lo que estamos guardados en casa. Bueno, como siempre vamos a dar una pequeña lectura de la ciencia celeste para no olvidarnos del estudio. Saludo cordial para todos y amable. Eh, que nuestro divino Padre Jehová os bendiga a todos, al igual la divina y santísima Madre Omega, al igual que el divino Cristo Redentor. En pocas palabras, démosle las gracias a la Santísima Trinidad. En esta ocasión vamos a leer Divino Juicio, los que acapararon alimentos por usureros y por maldad no entrarán al reino de los cielos. Así les será quitado en otras existencias. Sí, hijito, todo el que ocultó los alimentos o los botó por el deseo de causar mal, no entrarán al reino de los cielos. Y de verdad te digo que la mayoría está entre los condenados, porque mientras más grande fue la cantidad de alimentos o de cualquier otro artículo que se ocultó a mis humildes, mayor es el puntaje de tinieblas ganado por el demonio, mayor es el puntaje de tinieblas ganada por el demonio. Y de verdad os digo, Satanáses del mundo, que por cada grano de lo oculto es una existencia que debéis cumplir fuera del reino de los cielos. Y de verdad os digo que debéis añadir todos los segundos en que permaneció oculto el alimento o el artículo. Cada segundo representa otra existencia más que debéis cumplir en planetas de las tinieblas. Nadie os enseñó a ser malos en la vida. De vuestra ambición desmedida salió, porque todo lo desmedido no entra al reino de los cielos, tanto en lo material como en lo espiritual. Y de verdad os digo que cada gramo de alimento que escondisteis os acusará en mi presencia, porque todo lo existente salió del reino de los cielos, y todo gramo de lo que sea es viviente en su lugar de origen. Y de verdad os digo que hasta los segundos que empleasteis en ocultar vuestro delito os acusarán. Ellos pidieron alianzas con el Espíritu para servir a los humildes por sobre todas las cosas. Y de verdad os digo que los acusadores muchas veces se convirtieron en perseguidores, porque libre albedrío tienen, y de verdad os digo que estas persecuciones van de existencias en existencias, y muchos de vosotros terminaréis en la locura. He aquí la causa principal de los dementes. Son espíritus que desvirtuaron sus propias leyes, que pidieron cumplir en determinada existencia. Así es el universo viviente del Padre Jehová, al cual pertenecéis. Lo de la materia repercute en el espíritu, y lo del espíritu en la materia, porque ambos son de una misma creación, salidos de un mismo punto del espacio, de un solo Dios no más, que en sus divinas intenciones no divide a su propia creación como lo hace el demonio en vuestro mundo. Y los acaparadores y especuladores perpetúan con sus pecados la división del mundo, en ricos y pobres. Jamás pensaron en sus vidas dar al que nada tenía, y todo lo que acapararon en la vida siempre ha pertenecido a los que nada tuvieron. Y es por eso estos demonios que todo os será quitado. El divino mandamiento a nadie mandó enriquecerse, al contrario, se os enseñó que todos son iguales ante Dios. Bueno, a continuación, como siempre, viene un divino dibujo que ahí está, ¿ven? Está el divino sol, parece, la tierra, hay una nave plateada que está ahí magnetizando. La nave que está así volteada está en posición de descanso, ¿no? Y del otro, bueno, la parte de arriba es un espiral, ¿no? Bueno, eso es lo que más o menos indica el dibujo celeste que está acá, ¿no? Según también lo que el divino enviado nos comentaba, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Sí, hijito, la ley de la justicia está en los mismos elementos de la naturaleza, las galaxias y los
y los átomos son una misma cosa salidos del mismo lugar en donde fue creada la justicia. Y esta justicia deja que vuestro libre albedrío se expanda tal como lo pidió. Y de verdad os digo que toda vida lleva una parte de la justicia del Padre, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Esta justicia hace que de todo haya en el rebaño del Padre, y de verdad os digo que 1/3 de vuestro destino vivido corresponde a esta justicia. Y de verdad os digo que toda esta humanidad debe descontar de toda añadidura de puntaje 1/3 menos, sea el puntaje de luz o de tinieblas, porque así lo pedisteis en la prueba de la vida. Es por esta causa que vuestro Creador accedió a que conocieseis la justicia terrenal, mas veo que esta justicia es un imperio del comercio. Cayó ante el Padre, tal como cayó la roca religiosa. Y de verdad os digo que ningún juez de vuestro mundo entrará al reino de los cielos. Más les valdría a estos comerciantes de la justicia no haber pedido ser jueces. Y de verdad os digo que todos los acusados por esta falsa justicia serán vuestros jueces, porque jamás nunca, demonios de la hipocresía, debisteis juzgar a humilde alguno. ¿No se os enseñó, falsos del mundo, que todo humilde es primero ante el Padre? Y de verdad os digo que todo juez que recibió sueldo o plata oculta es maldito. Y todas sus creaciones de la carne lo son hasta la 4ª generación. Y pobre de aquellos que dirijan la palabra, porque sobre ellos caerá la misma ley. Y de verdad os digo que toda corte suprema de este mundo que amparó o dejó libre a cualquier demonio del capitalismo no entrará al reino de los cielos. Se os mandó luchar en la vida contra el demonio y no se os ordenó perseguir al humilde, al desamparado, al perseguido, al hambriento, al desvalido, al despreciado por los que más tenían, ¿no? Al despreciado por los que más tenían, ¿no? Pobres de vosotros, falsos jueces, si hubo humilde alguno en las cárceles de este planeta, mas os valdría no haber nacido, porque por cada poro de carne de estos hijos que estuvieron presos os corresponde una existencia que debéis cumplir cumplir fuera del reino, Y de verdad os digo que vosotros seréis los presos en estas existencias. Si malditos, con la vara que me disteis seréis medidos en lejanos mundos. Y pobres de aquellos que expusieron ante el mundo un juicio contra uno de mis despreciados, porque así seréis vosotros expuestos en esta tierra y en otras tierras. Pobre de aquellos falsos jueces que se opusieron a todo cambio en la falsa justicia que practicaron, porque vuestro castigo sea multiplicado por 3. Es soberbia dentro de la soberbia. Pobres de aquellos malditos que falsearon los hechos en causa alguna de justicia. Más os valdría no estar en este mundo, y de verdad os digo que seréis perseguidos y llevados a presencia de mi Hijo primogénito. ¿No se os enseñó que vendría a juzgar a vivos y muertos? Es lo que olvidasteis, falsos del mundo, y de verdad os digo que todo el que sirvió a esta falsa justicia en este mundo no entrarán al reino de los cielos. Que todos los presos del mundo deben quedar libres, y los que deben encarcelarse son los que crearon el sistema de vida de la explotación, porque de estos malditos ha salido todo sufrimiento en este mundo. ¿Por qué no lo encarcelasteis? ¿Por qué hicisteis lo opuesto? Mis humildes encarcelados y los traficantes del oro libres. Es lo que tendréis que contestar en el reino de los cielos, y en el mismo lugar del espacio en donde fuisteis creados, junto con los que injustamente habéis encarcelados. Y de verdad os digo que todo humilde os dio el ser en el reino, porque son de jerarquía más elevada que vosotros, falsos jueces. ¿No se os enseñó que todo humilde es grande en el reino de los cielos?
¿Y qué mayor puede existir entre los mayores que aquellos que ayudan al Creador a crear criaturas? Claro, lógicamente que es así, ¿no? Sí, demonios, sois los edificios limpios por fuera y sucios por dentro, y de verdad os digo que todo lo oculto que hicisteis a espaldas de los pueblos se sabrá. Nada podréis ocultar a mi hijo primogénito. Os leerá vuestras mentes, aunque no estéis en la tierra, y de verdad os digo que muchos de vosotros intentaréis suicidaros, porque seréis vergüenza del mundo. Libre albedrío tenéis, mas el que se mata no vuelve a conocer vida alguna, y de verdad os digo que ningún falso juez quedará en este mundo. Vuestra justicia es injusticia, no es árbol plantado por el Padre Jehová, y de raíz será arrancado de este mundo. Pasaréis al polvo del olvido, mas mis palabras no pasarán, porque de ellas sale la eternidad, en forma de doctrinas, mundos y criaturas. ¿Y de vosotros qué sale, demonios? Os lo diré, creadores del dolor y la injusticia. De vosotros salen tinieblas, porque cada idea que emanasteis a lo largo de vuestra existencia, segundo tras segundo, es un germen de un planeta infierno, que lleva vuestra injusticia, que en esta vida lo llamasteis justicia. ¿No se os enseñó, malditos, que cada uno se hace su propio cielo? Y de verdad os digo que en mis cielos existen mundos de luz y mundos de tinieblas. Y de verdad os digo que vosotros salisteis de las tinieblas y volvéis a ellas. De paso por este efímero mundo dejasteis vuestro fruto, injusticia y dolor moral. Y de verdad os digo, falsos profetas de la tierra, que en otros mundos hicisteis lo mismo. Servisteis a otros demonios, confundisteis las organizaciones y leyes de esos mundos. Y de verdad os digo que aún tenéis castigos pendientes de vuestro demoníaco pasado. Pedisteis, maldito, una oportunidad al Padre y se os concedió. Y prometisteis en el reino no volver a perseguir a mis humildes. Prometisteis perseguir a los demonios que explotan y subyugan a los mundos. ¿Y qué hicisteis? Os unisteis al demonio, aceptasteis su maldita paga y os hicisteis cómplice una vez más con el príncipe de las tinieblas. Llenasteis las cárceles de este mundo con los espíritus que prometieron en el reino luchar contra el demonio de este mundo. Y de verdad os digo, hipócritas e interesados, que traicionasteis a vuestras propias promesas hechas en el reino de los cielos. Y de verdad os digo que ninguno de vosotros volverá a ser niño en la resurrección de toda carne. Quien no sirvió a la luz, arrancado será de la luz. Quien sirvió a las tinieblas, se va con las tinieblas. Sí, hijito, veo que estás recordando ante estas palabras de tu Padre Jehová un glorioso pasado que tuvisteis en un desierto de la tierra. Acá viene lo interesante. Sí, divino Padre Jehová, veo y me veo yo mismo en mar de seres humanos. ¿Ah? Interesante. ¡Qué pequeños son! Así es, hijito, es una época de una dimensión microscópica de la Tierra. A ver. El mundo antiguo empezó desde microbio y fue gradualmente creciendo junto con la Tierra. Y de verdad te digo, hijito, que lo microscópico pasó y pasa por lo que pasa lo mayor. Adán y Eva eran microscópicos, medían 18 centímetros. 18 centímetros. ¿Me? Vuelvo a repetir, Adán y Eva eran microscópicos, medían 18 centímetros de altura. Cuando violaron la ley, y de verdad te digo que todo el tiempo que vivieron supera todos los siglos que conoce este mundo. Su carne era inmortal y vivían el tiempo celestial. Cada segundo de ese tiempo equivale a un siglo de vuestro tiempo material. Sí, hijito, piensas en la edad que tuvieron Adán y Eva según las escrituras del Padre. Esa edad corresponde a tiempo vivido fuera del tiempo del paraíso. Es tiempo de mundo violador, es tiempo material.
tiempo expuesto a futuros juicios en el Padre. En el paraíso el tiempo es inmutable, no afecta a nada, no envejecía a nadie, y todo ser pensante conversaba con el tiempo y con toda la naturaleza. Y de verdad te digo, hijito, que por eternidades todos conversaron allí, por telepatía, y un día, en un instante dado, la serpiente faraónica se llenó de envidia. Y no era envidiosa, tuvo un arranque de imperfección en su filosofía viviente, tal como los monitos humanos los tienen a cada instante en la vida. Lo malo que el arranque de la serpiente fue contra el Creador, y lo del Padre no tiene límites. Las consecuencias de este arranque de violación fueron planetarias, y de verdad te digo, hijito, que arranques de violación como la que tuvo la serpiente venían ocurriendo, ocurren y ocurrirán por eternidades. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Hermano Daniel González, bueno, Estertazo, que me estás viendo. Saludos a todos los hermanos. Bueno, sigamos porque está interesante. Bueno, vamos a retroceder un poquito, ¿no? Y de verdad te digo, hijito, que arranques de violación como la que tuvo la serpiente venían ocurriendo, ocurren y ocurrirán por eternidades. Nada tiene límite en el Padre. Las tragedias planetarias vienen sucediéndose como se suceden los mundos, porque de la imperfección se llega a la perfección. Y de verdad te digo, hijito, que así como Adán y Eva se desencadenaron sus propias tragedias, así también cada criatura humana que violó lo que le fue mandado se crea la propia. Adán y Eva generaban también ideas, y sus mundos salidos de las ideas han venido sucediéndose en eternidades expansivas, porque habiendo ellos salidos del Padre, sus propias acciones son eternas, partiendo por las más microscópicas ideas. Es así como lo piensas y lo ves, hijito. Antes y después de Adán y Eva hubieron otros Adanes. Hubieron otros Adanes y Evas, porque nada tiene ni principio ni fin en lo que crea el Padre. Y de verdad te digo que esta divina revelación enseña que toda herencia mantiene un presente, que lo es mientras es constante la vida. Adán y Eva de vuestra dimensión tuvieron un presente como lo tenéis vosotros, habiendo tenido otros presentes y otras ideas. En ese otro presente, y sucedió que en uno de los presentes se cometió la desobediencia hacia el Padre, y vosotros nacisteis de ese presente, y de verdad te digo que Adán y Eva cometieron muchas violaciones dentro de sus jerarquías angelicales, porque la perfección comete errores, que para vosotros serían maravillas. Y de verdad te digo que tales errores son leyes propias de lo normal, en una vida normal. Vosotros siendo pecadores, no seguís una vida normal. El estremecimiento y el llorar y crujir de dientes os demostrará que lo que era normal es anormal. Es como nos decía el enviado, ¿no? Que nos han hecho creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Algo así, ¿no? Bueno, os demostrará que lo que era normal es anormal. Igual sorpresa tuvieron Adán y Eva cuando de sensación celestial empezaron a sentir sensación terrenal, pues el cambio se verificó en forma instantánea en la materia y el espíritu. En la materia y el espíritu, en los elementos y las virtudes. He aquí el principio de vuestro mundo. Principio salido de una idea violadora que sigue expandiéndose en lo microscópico y el macroscópico. A partir de ese instante, vuestro pequeño planeta, que tenía entonces el tamaño de una pelotita de ping-pong, empezó a crecer con su eje polar desviado en 42 grados. Porque toda violación, siendo mental, repercute en lo espiritual y lo material. Esta desviación ha sido lentísima a través de infinitos siglos que jamás podréis calcular. Vuestro planeta tuvo tantos siglos como moléculas tiene el planeta, y de verdad os digo que hasta la última molécula de este mundo pide justicia, tal como la pedís vosotros,
porque mi universo es viviente, tanto para la materia y el espíritu. Nadie es menor en la perfección del Padre. Los hijos que no cumplen con sus divinos mandatos en los lejanos mundos se hacen menos. Por propia voluntad perpetúan su propia inclinación al mal. Generan ideas en toda su existencia que tienen sus ejes inclinados, y de verdad os digo que todo desarrollo en lo material y lo espiritual conserva sus características desde lo microscópico hacia el macrocosmo, de lo diminuto a lo colosal, de microbio a planeta, de polvo a roca, de gota a océano, de línea a círculo, de puntito a sol. Y de verdad os digo que por muy colosal que se crea una criatura, no es más que un polvito frente a la expansión instantánea y eterna del universo. Eso es lo que me hace acordar cuando estábamos con Facho, con Ernesto Facho Castro, allá en la casa de Córdoba, cuando íbamos, porque íbamos a leer la ciencia celeste y nos veíamos con el divino enviado de Dios. Entonces Facho le agarra y le dice: hermano Luis, le dice, yo me imagino al divino Padre, le dice Facho, ¿no?, como un sol inmenso, inmenso, pero inmenso, inmenso, súper inmenso, inmenso, grandote, grandote. No tenía Facho cuándo terminar de decirlo. Y él agarra el divino enviado y le dice: hermano, usted le está poniendo límite a Dios. Porque lo que usted está pensando, esa inmensidad, hay otra inmensidad, y de esa inmensidad que usted está hablando viene otra inmensidad, y de esa inmensidad sigue otra y otra y otra, y así remontaos hasta donde la mente pueda imaginar, porque la creación de Dios no tiene ni principio ni fin. Y Facho se quedó pensando: uy, sí, hermano, tiene usted toda la razón. Y ahorita me acabo de acordar, ¿no? Bueno, son anécdotas que me vienen a la mente. Bueno, sigamos leyendo, ¿ya? Bueno, no es más que un polvito frente a la expansión instantánea y eterna del universo. Adán y Eva fueron ciertamente vuestros primeros padres terrenales. La idea que de ellos salió cambió el curso de toda una historia celestial, y de verdad os digo que cuando este mundo salió de los soles Alfa y Omega, Adán y Eva nacieron como elementos del mismo, y en este mundo, siendo microscópico, se hizo divina alianza entre virtudes y moléculas. Escrito fue que del barro los hizo, una divina terminología salida del divino libre albedrío del Padre Jehová. El término barro enseña agua y tierra, elementos primeros de este mundo. El que creó agua y tierra era de fuego, y su influencia magnética saturó las moléculas de todo elemento. Si bien de los soles Alfa y Omega salió vuestra tierra, no es menos cierto que lo que es de los hijos solares es también del Padre, porque la Trinidad la componen los soles primogénitos. Escrito fue: lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre. Es decir, que entre Padre e Hijo no existe la ley privada. Lo que hace el uno, lo hace el otro. El uno dentro del otro, y conservan a la vez el libre albedrío. He aquí la causa de todas las causas. He aquí el conocimiento del Padre a través de su Hijo. He aquí el conocimiento que no tiene fin. He aquí el principio de toda revelación. He aquí el principio y el fin de vuestras filosofías. Una relatividad filosófica salida de lo eterno. He aquí el alfa y la omega hecha conocimiento. He aquí un divino proceso hecho en un humilde. He aquí una carne que se irá transformando lentamente a sol viviente. He aquí el conocimiento hecho brillante como un sol de sabiduría. He aquí un hijo primogénito que pidió reencarnación en humildad. Bueno, eso no me cabe duda, porque el divino enviado era una persona súper humilde, una humildad que no cabe en mente alguna. Si ustedes lo hubieran visto, caray, cómo me hubiese gustado. Ahora que somos un grupo inmenso, porque la hermandad Alfa y Omega, a pesar de nuestras divergencias que podamos tener entre algunos hermanos, ¿no?, por punto de vista, porque por algo está escrito en la Biblia,
De todo hay en el rebaño del Señor. Eso implica también ideas y pensamientos, ¿no? Entonces, a eso me voy, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista. Aún así, como repito, me hubiese gustado que todos los que estamos ahora hubiésemos estado cuando estaba el enviado. Ni uno. Éramos nomás los que todos saben, ¿no? El hermano Ricardo Flores, ¿no? Porque por él fue que llegó de Córdoba, su mujer, sus hijos, Facho, ¿no? Buen yo, Enrique del Pino, Esther Tazo, Carmen Tazo, el hermano Humberto Hidalgo, Juan Sicha. Esos éramos los únicos, no había nadie más. Y ese que no era que no avisáramos, ¿ah? Porque salíamos a repartir folletos todos los días. Incluso cada grupo íbamos de 2 o de 1, nos separábamos y uno iba a un distrito, el otro iba a todo distrito a repartir volantes, invitándolos para que vayan a la casa de Córdoba, ahí en Francisco Lazo. Iba la gente, se llenaba, hermanos. Los que han ido hasta la casa del supuesto depositario, hasta afuera, no cabían ahí en su sala. Nadie se quedó. Regresaban una vez, 2 veces, leían la ciencia celeste, leían algo de moral o el enviado les hablaba de moral, se espantaban, no regresaban. Yo a lo que me voy, como me hubiera gustado que todos los que estamos ahora en la hermandad hubiésemos estado y lo hubieran conocido. Era la humildad número 1. Nunca en mi vida, a la edad que tengo, o a la edad que tenía en ese entonces, que era un muchacho que tenía 16, 17 años, nunca había visto una persona tan humilde y tan sencilla al expresarse y al hablar de las cosas de Dios. Eso sí, cuando se trataba de justicia y de hacer valer sus derechos, ponía mano dura y era recto. Eso sí, él decía que las cosas del Padre había que hacerlas respetar. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha dado el primer mandato que dice: amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre todo interés, por sobre todo problema que puedas tener. Tienes que amar y defender las cosas de Dios. El primer mandato lo dice: amar a Dios por sobre todas las cosas. Y otra, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No solamente se refiere al trabajo material o la labor que hagamos en un trabajo. También este mandato se refiere al trabajo intelectual. ¿Y cuál es el trabajo intelectual? Es el estudio de la ciencia celeste o de la Biblia. Porque la Biblia también, en base al Nuevo Testamento, vamos a ser juzgados. Porque el Antiguo es para los seres que vivieron en esa época, ¿no? En la época bárbara. Pero nosotros vamos a ser juzgados en base al Nuevo Testamento. ¿Cómo me hubiese gustado que ustedes los conocieran, hermanos? De veras, me hubiese encantado. Pero no había nadie. Era nuestra prueba, era nuestro pedido, ¿no? Nadie más quiso. Y hay muchos hermanos que dicen: ay, como yo lo hubiera querido conocer. Hay incluso hasta hermanos que tienen envidia de nosotros, los que lo hemos conocido al enviado de Dios, pero no es nuestra culpa. De veras, porque hay muchos que se expresan de tal manera que yo noto eso, ¿no? Pero no, es que son pedidos. Todo está basado en pedidos. Por algún motivo y por alguna circunstancia ha sido así. Solo Dios sabe y Él dará la última palabra. Ahora, los que no lo conocieron fue porque no lo pidieron. No lo pidieron. Y los que llegaron lo pidieron, pero no se quedaron. De todo hay en el rebaño del Señor. Bueno, no quiero seguir cortando la lectura, no vamos a seguir. Si por ahí aparece algo, lo vamos a conversar. Bueno, he aquí un hijo primogénito que pidió reencarnación en humildad, que es lo que les estaba hablando. Porque la Trinidad en el Padre rivaliza en humildad. He aquí la más grande revelación de vuestro mundo. Tan grande es que vuestro mundo cae, que en ello está el juicio final de todos los tiempos ya idos y los que vendrán. Un juicio que juzgará a los muertos que vivieron en los tiempos ya idos, y a los vivos del presente y a los que nacerán en el futuro. He aquí el fin de toda ilusión. He aquí la realidad
que era de antes de la maldita era faraónica. He aquí la realidad que debió ser según los mandatos de las Escrituras. He aquí lo que no debió ser en vuestras pruebas de vida. He aquí el principio de vuestro llorar y crujir de dientes. He aquí la verdad que siempre debió ser. He aquí vuestra historia galáctica. He aquí el principio de vuestro llorar y crujir de dientes. Espérense un ratito, creo que me he salteado, disculpen. He aquí la realidad que era antes de la era maldita faraónica. He aquí la realidad que debió ser según los mandatos de las Escrituras. He aquí lo que no debió ser en vuestras pruebas de vida. He aquí el principio de vuestro llorar y crujir de dientes. He aquí la verdad que siempre debió ser. He aquí vuestra historia galáctica como infinitas hay. He aquí un sueño viviente que se va. He aquí la caída de lo efímero y de lo falso. He aquí el mundo del futuro en su principio. He aquí el fin alfa y el principio omega. He aquí la muerte del materialismo y el nacimiento de la verdadera espiritualidad. He aquí los que quedan y los que no quedan. He aquí la gloria del Padre en el Hijo. He aquí el estupor de un mundo que se olvidó del Padre, habiéndole prometido no olvidarlo. No olvidarlo por sobre todas las cosas. He aquí vuelve la realidad del reino de los cielos. He aquí la caída de los demonios que dividieron en espíritu y cuerpo a los hijos del Padre. He aquí la caída del yugo de este mundo. He aquí la caída del demonio de las religiones. He aquí la caída de los ricos. Herencia faraónica. He aquí la caída de los que nunca creyeron que caerían. He aquí la caída de vuestro sistema de vida. He aquí la caída de un mundo inmoral. He aquí la caída de la legión de Satanás. He aquí el fin de un mundo que pidió ser juzgado en el macrocosmos. He aquí lo único que quedará en este mundo. Lo del Padre quedará, y lo que no es del Padre no quedará. Todo lo que hizo vuestro libre albedrío en ilusión no quedará. Y todo lo que hizo en nombre del Padre quedará. ¿No se os enseñó que el Padre es único y el primero? A él debisteis dar preferencia y no a las ilusiones del materialismo. Que vuestro materialismo os saque en el atolladero, porque de verdad os digo que hasta el llamado materialismo es juzgado en el reino de los cielos. Un ratito. Ahora sí. Y de verdad os digo que tal filosofía efímera es desconocida donde todo es eterno. Y se le llama el gran desconocido. No solo al materialismo de vuestro mundo, sino que a todos los materialismos de los mundos. Y de verdad os digo que ninguno de ellos queda en el reino de los cielos. Todos los materialismos representan las pruebas de los demonios, las tinieblas que pidieron alianza viviente con la luz, porque cada uno posee libre albedrío. Y de verdad os digo que de todas las acciones que tuvo vuestro libre albedrío en la vida, aquellas que más se acercaron a los divinos mandamientos quedan, porque lo del Padre es lo primero en todos los mundos, y quien relegó lo del Padre a un segundo plano, se relegó a sí mismo. ¿Ves? Ahí está, pues el Padre nunca se equivoca. Y quien le negó, se negó a sí mismo, porque en ningún mundo del universo le dejarán entrar. La luz es celosa de la luz, porque el Padre Jehová es celoso de sus leyes, habiéndolo creado todo, lo posee todo, y cada divino gesto salido de él se convierte en creación. Justamente el divino enviado nos decía, antes de que me olvide, que nosotros lo debemos de creer todo, absolutamente todo, porque todo existe. Lo que nos imaginamos en la mente, que a veces decimos, está alucinando, está hablando fantasías, existe todo, todo, absolutamente todo existe, hermanos, todo. Hasta lo que nos parezca increíble, inconcebible, tonto, estúpido, idiota, retrógrado, lo que ustedes quieran pensar, todo existe, porque todo lo creó Dios. Y si decimos que no es así, le estamos poniendo límite al eterno. Entonces, mucho cuidado, nos decía el enviado, con lo que piensan.
Porque basta que le pongan límite y se están limitando a ustedes mismos. No le pongan límite a Dios. En nada. Absolutamente nada. Un día estábamos con el enviado y se estaba hablando de las fantasías, de las anécdotas que sucedieron hace millones de años, ¿no? Por ejemplo, esto de Alí Baba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa. Se llegó a hablar ese tema. No sé cómo, pero se llegó. Y él dijo que eso había existido acá en la tierra, que existió Aladino y la lámpara maravillosa, Alí Baba y los 40 ladrones, las 1001 noches existieron. Esas personas que volaban en una alfombra existieron. Y eso sucedió en la zona de Irak, la zona de Irak, Irán. Ahí fue que se dieron esas cosas, nos dijo el enviado. Y que ahora se recordaba, ¿no? Como algo, ¿no? Como una anécdota que sucedió en ese tiempo. No sé, la palabra no me viene a la mente, pero bueno, se recuerda así. Y así, cuando pase el tiempo y van a llegar los nuevos seres a este mundo que ya no vamos a estar, ellos nos van a recordar. Hubo un tiempo en la tierra que hubieron humanos que se comían entre ellos, que se mataban, que hacían guerras, que se explotaban. Y lo van a recordar como una anécdota, algo que sucedió, pero así, a lo lejano. ¿Sí? Como ahora recordamos las historias de Adán, como vemos, ¿no? Lo de Adán y Eva, ¿no? Que a veces nos parece increíble para muchos creer, de Adán y Eva, sí, uy, pero eso sí será cierto, dicen, ¿no? Igualito, así como pensamos de las 1001 noches, si será cierto, no, es fantasía. Así igualito a nosotros nos van a recordar en un tiempo futuro, así igualito nos van a recordar, como que fue algo que sucedió en la tierra, es lo que nos decía el enviado. Bueno, entonces seguimos. A cada divino gesto salido de él se convierte en creación, que supera lo existente, lo que hubo y lo que habrá, y de verdad os digo que nunca jamás se conocerá todo, porque el Padre no tiene ni principio ni fin. Mi universo viviente lleva en sí mismo su propia eternidad, porque la heredó del Padre, y de verdad os digo que quien dudó de la eternidad, dudó de su misma herencia. No entra al reino de los cielos, porque dudó de ellos. Y de verdad os digo que el que niega su cielo es arrebatado por las tinieblas, de las que casi nada sabéis. Ahora, con respecto a eso de que es arrebatado por las tinieblas, nos decía el enviado de que muchas personas que practicaron lo malo, lo negativo, ¿no? Y practicaron la filosofía de las tinieblas, dice que viene Satanás, ¿no? Y dice que viene a llevárselo al espíritu, se lo viene a llevar, al que hizo mal, hizo daño. Y agarra y le dice, Padre, él me pertenece, le dice, porque él practicó mi filosofía, y por lo tanto tengo derecho a llevarme. Y te lleva, te lleva. Y dice que el espíritu entra en ese momento en una especie de pánico, de terror, comienza a gritar, a llorar, a desgañotarse ahí. Y dice que la única forma, nos decía el enviado, no dice, porque él siempre decía, dice el Padre, ¿no? Lo único que le queda ahí en ese momento al espíritu es el arrepentimiento. Dicen que hay espíritus que en ese momento lloran y se arrepienten, pero el Padre ve con qué grado de intención te arrepentiste en ese momento, ve, porque el Padre lo sabe todo, ve si lo estás haciendo de sano corazón o simplemente lo estás haciendo por salir del paso o por querer engañar a Dios no lo puedes engañar. Entonces muchos se arrepienten y el Padre es el único que salva a ese espíritu de que el demonio se lo lleve. Sí, dice que esas cosas suceden en el mismo juicio. Entonces el Padre no le dice, porque ahí ya sale el arrepentimiento y la humildad, comienzan a defender al espíritu. Y basta que la humildad y el arrepentimiento defiendan al espíritu y ese espíritu no se lo lleva el demonio. Entonces el Padre le da otra oportunidad a ir a un mundo donde él va a tener que vivir esa experiencia y tratar de superarla, porque una vida es consecuencia
¿no? Esta vida es una consecuencia de la anterior. Y esta vida que tenemos ahora va a ser la consecuencia de la que vivamos en la siguiente vida. Entonces, el Padre le da una oportunidad. Como hay espíritus que son soberbios, súper soberbios, porque dice que el día del juicio se va a ver de todo. Hay espíritus que no se arrepienten, que no, porque tienen la maldad. Y se lo lleva el demonio, ¿no? Se lo lleva. No sé si ustedes han visto Ghost. A los que lo han visto, bueno, se van a acordar. Esta persona que mata cuando muere, viene el demonio, sale debajo de la tierra y se lo lleva así a empujones y a golpes se lo lleva. Todo eso existe. Esa película que la hicieron, las personas o el que dirigió esa película lo ha visto, lo ha vivido. Y en su mente, sin saber, lo ha plasmado en una película. Todo eso existe. Entonces, lo único que nos salva es el arrepentimiento. Y si el arrepentimiento es de corazón, el Padre te da una oportunidad. Así es. Dicen que el día del juicio, nos decía el enviado, van a haber espíritus que por más que lo tragaba la tierra, se abría la tierra, les quemaban con fuego, no se arrepentían. Al contrario, maldecían a Dios, maldecían a Cristo, renegaban, requintaban y prefieren irse con las tinieblas. Y se van, pues. Se van. Así es. O sea, es el grado de evolución de cada espíritu, ¿no? Y ese espíritu, pues, se va a mundos donde lo van a tratar, pues, peor que estropajo, ¿no? Va a vivir sensaciones de hambre, de guerra, de explotación, de maldad, de todo lo habido y por haber. Si él hizo maldades, pues le van a hacer maldades a él y él va a seguir viviendo en esos mundos y seguirá hasta que él solito se va a ir dando cuenta y va a ir cambiando su personalidad, su forma de pensar. Cuando ya él va cambiando y viendo las cosas de otro punto de vista, ya él comienza automáticamente a evolucionar para poder ir a un mundo mejor, a un plano superior, o por lo menos ir a un mundo superior al planeta que está en ese momento, ¿no? Pues si estaba en un planeta infierno, va a uno quizás de la misma categoría, ya no tanto, ¿no? O quizás pues si su cambio es un cambio verdadero, pues puede ir a un mundo mejor, ¿no? Por eso que el enviado nos decía, mucho cuidado con lo que piensan, con lo que hacen, porque de acuerdo a las ideas que ustedes generen, o se crean su propio cielo o se crean su propio infierno. Todo parte de las ideas de cada uno. Así que, hermanos, mucho cuidado con lo que se piensa. Lógicamente que estamos en un mundo de pruebas, un mundo donde pues tú sales a la calle y te encuentras con gente pues que está gente mundana, que tienen una actitud agresiva, negativa, pero bueno, hay que tratar de superarlo. Es parte de nuestra prueba. O sea, lo que nos sucede no nos sucede porque Dios es malo, como dicen. No, Dios es malo, me castiga. Como el otro día veía a una señora que se quejaba acá en Huacho. Y yo le digo, pero señora, le digo, no es así, le dije. Estas cosas nos suceden porque nosotros hemos actuado mal en otra existencia y estamos pagando las consecuencias. Nada nos sucede al azar. Y esas personas que nacen inválidas, cojas, sordomudas, es su pedido de ellas, señora, le digo. Ellos han pedido eso como prueba, vivir esa experiencia, o están pagando en este planeta lo malo que hicieron a otras y lo pagan de esa manera. Pero ¿y cómo hay muchos que tienen su casa y viven bien? Porque esas personas hicieron mérito y pidieron su premio por adelantado y tienen su casa, tienen su hogar. Pero no debemos de sentir envidia por ellos, porque ellos, dentro de esa buena vida que puedan tener o de la casa que puedan tener, también son probados si ellos están en humildad. Y si no, el Padre les quita. Por eso dice el divino enviado, nos decía, y dice en el Evangelio, Jehová da y quita. Y de acuerdo a las ideas y pensamientos que tuvo esa persona. Entonces, nada nos sucede al azar. Y todo está escrito
en nuestro cuerpo como un disco duro. Lo que nos va a suceder mañana, desde el momento que nos levantamos y ponemos el pie en el piso, ya todo eso está escrito, que nos vamos a levantar caminando, vamos a dar tantos pasos, hasta los pasos están contados. Ponte un ejemplo, son 15 pasos que tienes para irte al baño, esos 15 pasos ya están escritos, y tú lo único que haces es recorrer lo que ya has pedido en el reino de los cielos, ¿no? Antes de venir a la tierra. Todo está escrito, que vas a tomar tu desayuno, o que te pusiste a freír un huevo y te quemaste, te saltó el aceite, también está escrito que te tenía que suceder. Y que tenías que salir a trabajar y te alistaste, te bañaste y se te pasó la hora y te pasaste 10 minutos. Estaba escrito que iba a suceder, pero no porque mala suerte o porque no, estaba escrito que tenía que suceder. Todas las vicisitudes, las trabas, traumas o todo lo que podamos haber pasado, todo está escrito. No existe la casualidad, no existe la mala suerte, no existe la suerte. Lo que existe, métanse a la cabeza, nos decía el enviado, es el destino, y el destino es lo que rige nuestras vidas a todos los espíritus en este mundo, todos, absolutamente todo, hasta el gatito que tú lo ves ahí acostado al costado, por decir, de tu sofá o de tu refrigeradora o arriba de tu frigidero o de donde esté. Ese gatito pidió estar en ese momento y pidió que también tú lo encontraras y te hicieras cargo y le dieras de comer. Y si hiciste eso, ese gatito, o sea, otra criaturita que tú la criaste, esa criaturita que tú lo veías y muchas veces lo despreciabas y le tirabas hasta patadas y muchas veces hasta lo matabas, esa criaturita, por esa criaturita puedes entrar al reino de los cielos, porque esa criaturita el día del juicio te va a defender y va a decir: no, Padre eterno, el espíritu Jorge, por decir, el Jorge, Padre eterno, él me dio de comer, él me atendió, él me recogió de la calle, me alimentó, yo estaba flaquito, no tenía que comer, Padre eterno, y yo saco cara por él, lo defiendo a él. Y el Padre más caso le hace al malamente llamado animalito, ponte el gatito, y por ese gatito el Padre te da una oportunidad más. Incluso hasta puedes entrar al reino de los cielos. Puedes entrar. O ir a un mundo mejor. Porque ese gatito te defendió y sacó cara por ti. Y eso tiene premio. Todo aquel que dio cobijo, por eso dice: a mis humildes premiado será. Todo, hermano, absolutamente todo. Solo que ya vivimos, ya se nos ha hecho habitual y normal hacer las cosas, ¿no? Como lo hacemos todos los días. Pero todo, absolutamente todo está escrito. Incluso el día que nacemos, el día que nos enfermamos, el día que nos pase algo por A o B, o hasta el día que vamos a desencarnar, el día, la hora, el instante, el minuto, el segundo, todo está escrito. Está escrito como un disco duro, como un cassette, ¿no? Si lo queremos llamar así. Todo está escrito, de principio a fin. Nada sucede al azar, ¿no? Como le repito, no existe la suerte, no existe la casualidad ni la mala suerte. Es el destino. Por eso que el Padre en el Evangelio dice, incluso está en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, de que no se debe leer las cartas. Por eso que el que sabe leer las cartas te indica incluso tu futuro, ¿no? Dice: uy, ¿verdad? Hubo un tiempo en que yo me hice leer las cartas y esta persona que me leyó las cartas me dijo que yo iba a conocer una mujer y que me iba a enamorar de ella y que iba a ser la única mujer que yo iba a tener y que con ella iba a tener 3 hijos. Incluso hasta me dijo que iba a tener 2 hombres y una mujer, por decir. ¿Y cómo me leyó las cartas, no? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen ese poder de poder ver. Por eso que Dios no quiere. Eso castiga el que se haga uno leer las cartas o se vaya a los hechiceros, a los brujos, a los que normalmente acostumbraba a ir Córdoba, ¿no? Y bueno, todo está escrito. Todo, absolutamente todo. Bueno, seguimos. Ya falta poco. Bueno, el que dudó de su misma herencia no entra al reino de los cielos, porque dudó de ellos. Y de verdad os digo que el que niega su cielo es arrebatado por las tinieblas. Justo ahí me quedé. De las que casi nada sabéis,
siendo actores de las mismas en la vida. El mal de la vida fue escogido por la vida, porque libre albedrío tuvisteis en la vida. Mas de verdad os digo que el mal de vuestro mundo fue un mal inducido y transmitido de padre a hijo, por todas las generaciones que han pasado por este mundo. Fueron los demonios de la riqueza los que convirtieron al mal, porque con su maldito oro no os dieron otra salida. Claro, nos impusieron el sistema de vida en el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, acá ya termina, dice, escribe el alfa y la omega. Bueno, espero que les haya gustado y como les repito, hermanos, hay que leer este conocimiento, es muy bonito, hermanos. Yo, como les digo, yo empecé a interesarme por este conocimiento desde los 16, 17 años. Ahorita ya tengo 60 años, imagínense cuánto tiempo. Y lo leo, no me canso de leer. Leo, por decir, a veces la ciencia celeste, otro tiempo leo el Evangelio, a veces abro la Biblia y digo, bueno, voy a leer el Génesis, leo el Génesis. Otro día ya voy a leer Juan, leo el Apocalipsis. O me pongo a leer un rollo, como hoy día leí este rollo que les acabo de leer. Entonces me quedé pensando y dije, lo voy a leer ahorita para todos. Y así. Pero siempre trato de estar en estudio. Es bueno, hermanos. Así es, hermanos. Te agradezco, Daniel González. Gracias por la lectura, hermanos. Sí. ¿De qué, hermanos? Estamos para aprender. Y lo poco que yo sepa, o lo poco que sé, los voy a transmitir, sin egoísmo alguno. Hay algunos hermanos que tienen conocimiento de este divina ciencia y ocultan, ¿no? Y no dicen sus experiencias. Yo no. Yo generalmente, todos los que me conocen saben que yo soy abierto en este conocimiento. Yo lo digo todo y lo cuento todo. ¿Por qué? Porque de qué me sirve tener conocimiento y acaparármelo yo, ¿no? Sería ser un egoísta, ¿no? Yo cuento mis experiencias, no por mi ego, sino porque quiero compartir lo que yo sé. Y quiero que ustedes sepan las experiencias que yo he vivido con el enviado, ¿no? Y se las transmito a ustedes. Así, con los comentarios que les he hecho, ¿no? Cuando he interrumpido la lectura, lo comparto. Hay otros hermanos que tienen ese conocimiento, no lo dicen. Pero bueno, allá ellos, cada uno, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser y su forma de pensar. Yo por lo menos trato de compartir, porque el divino enviado decía, lo que uno sabe, lo debe de compartir con los demás. Este conocimiento, de nada sirve que se lo lleven a la tumba, porque incluso el conocimiento, en sus leyes de conocimiento, se queja ante el Divino Padre de que tú no se lo transmitiste a otros. Hay que transmitir y enseñar, porque también todos somos hermanos. Quizás esa anécdota o esa experiencia que yo he vivido le puede servir a esa criatura o a ese espíritu o a ese hermano. Le puede servir para que piense y analice y pueda avanzar. Compartir. Este conocimiento se ha hecho para compartirlo. No se ha hecho para tenerlo escondido. Esto es para todos. Si viene de Dios. ¿Acaso Dios nos dice, a ti te doy la luz, a ti no te doy luz, a ti no te doy la lluvia, a ti no te doy el agua? No. El Padre nos da para todos. Cuando llueve, llueve para todos. Entonces, este conocimiento el Padre lo manda para todos, no para unos cuantos. No para algunos que lo tienen ahí en José Gálvez 1775, ahí escondidos los rollos. ¿No? Se creen los dioses, se creen que ellos han escrito los rollos. Si eso lo ha escrito el Padre. O sea, están pasando por encima del Padre, están haciendo el papel de satanases. Y eso es lo que hizo Córdoba. Ahora, muchos hermanos me tienen cólera porque yo lo critico a Córdoba, me dicen que porque hago eso, que soy malo, que no sé qué, que él es el depositario. ¿Cuándo Córdoba ha sido el depositario? Nunca ha sido el depositario. Si yo he estado ahí, hasta cuando el hermanito partió y falleció, y he seguido yendo. Él dice que resucitó a los 3 días y fue a su casa. Sí, en su casa me daba pensión su mujer. Olinda Córdoba nos daba de comer a mí y a Facho. Le pagábamos una pensión. Y hemos todavía seguido, después que falleció el enviado, hemos seguido viviendo 1 año en su casa. Íbamos a comer. Y ya después, cuando nos hizo la vida imposible porque lo pusimos en su sitio, nos botó. Y ya comenzó a inventar de que el hermanito resucitó al 3er día y que estuvo en su casa y que fueron a la embajada de la China, de la India, a tramitar sus papeles
para su pasaporte. ¿Cómo se pesca la mentira de Córdoba, ¿no? Dice que el enviado resucitó al tercer día y que estuvo en su casa como 20 días, ¿eh? Y que fueron a la embajada de la China y de la India a tramitar su pasaporte. Un resucitado necesita de pasaporte, hermanos, les digo yo. No, yo les digo. Un resucitado necesita pasaporte. Cuando Cristo resucitó al tercer día fue a sacar un salvoconducto ahí a Roma. Es mentira, pues. Después sale Córdoba de que había estado en su casa como 20 días y que lo acompañó a la embajada de la India o de la China a tramitar y de que después lo fue a acompañar al terminal marítimo para que se vaya en un barco, que del barco a lo lejos le decía chao, chao. Eso lo ha sacado de un rollo que está escrito ahí, creo que de la India, creo que dice, ¿no? Mensaje para la India, no sé qué, por ahí un rollo. De ahí lo inventó, al igual que inventó lo del planeta amarillo, ¿no? Pero bueno, ya él estará dando cuentas de sus mentiras, ¿no? Porque con la mentira no se llega a nada. Y bueno, al final quedan descubiertos porque todo se sabe. Siempre tenía que haber alguien, el Padre nos pone en el camino, alguien que va a decir la verdad y los va a desmentir. Y yo me estoy encargando de eso. No porque sea malo, porque las cosas tienen que ser como son. El enviado falleció y ya no se le volvió a ver nunca más. Eso lo digo yo. Y todo aquel que dice que no, que resucitó y que esto, y algunos que por ahí dicen que está en la India, es mentira. No mintamos, porque mienten. Yo ya le he dicho a cierto hermano que en su programa habla y dice que está en la India y que ya está en la India. Hermanos, mire, yo le dije un día, hermano, ¿qué pasaría si llegan unas personas minuciosas y se van a la embajada de la China o de la India a ver si en el año 78 si hay algún trámite de pasaporte que él haya hecho, como dijo Córdoba, ¿no? Que le había acompañado a la embajada de la China y la India a hacer un pasaporte, porque ahora todo está computarizado. ¿Ustedes creen que van a encontrar algo ahí? No van a encontrar nada, hermano, de que él tramitó. Entonces, ¿para qué mentirle? ¿O es que no leen el Evangelio? En la Biblia dice, y nos decía el enviado, Él vendrá en gloria y majestad. Está escrito. No hay punto y coma, tilde o palabra que no se cumpla del Evangelio. Él va a venir en gloria y majestad, hermanos. Por favor, métanse en su cabecita. Él va a venir. El día, la hora, ¿cuándo? No lo sabemos. Que está muy cerca, estoy de acuerdo. Pero no mentir, no se debe de mentir. Hay que decir la verdad. Por lo menos yo me he considerado o me considero decir la verdad de estas cosas. Allá ellos, los que cambian las cosas y las tuercen, ya le rendirán cuentas al Divino Padre. Pero yo me caracterizo por decir la verdad en ese aspecto. No digo que soy perfecto. Tengo mis errores como lo tiene cualquier otro, ¿no? Pero ¿para qué decir la verdad? Él va a venir en gloria y majestad. Porque si estuviera en la India, como por ahí salen algunos que tienen el Ekatantra y que dejó un mensaje en la India, que llegó allá, es mentira, pues, hermanos. Conocimientos de la India acá no funcionan. Es como que acá los peruanos les quieran meter el Bhagavad Gita o los tantras, ¿no? O el Ekatantra. La gente no lo va a aceptar. Serán unos cuantos que por ahí, bueno, les gusta el conocimiento oriental de la India. Pero nosotros no vamos a ser juzgados con el Ekatantra, ni con los tantras, menos con el Bhagavad Gita. Nosotros vamos a ser juzgados por la Biblia, por el Nuevo Testamento. Vamos a ser juzgados. Está escrito. Y está escrito, habla el rollo y el cordero, y habla el Cordero de Dios. Hasta en el Antiguo Testamento habla del Cordero de Dios. No habla del elefante, como algunos hermanos están hablando que el elefante ya no es el cordero, ahora es el elefante. Por favor, son payasadas, yo me río. Claro que el divino elefantito es un hermanito lindo, que Dios lo bendiga, ¿no? Pero no está como símbolo, porque el elefante no representa la humildad la representa el Cordero de Dios. Y si ustedes leen o han leído la ciencia celeste, van a decir que la humildad número 1 es el Cordero. Y el Cordero, hermanos, aunque ustedes no lo crean, es el mismo Padre Jehová, representado en su Hijo divino que es Cristo, el divino enviado.
Pero el verdadero Cordero de Dios es el Padre Jehová, pues, porque es el número uno en humildad y nadie le gana en humildad. Y otro sale que el elefante, por amor a Dios. No, pues, ese es torcer las cosas, ese es confundir a los hermanos. Espero que sirva de algo lo que les comento y recapaciten algunos hermanos que porfían en eso. No, hasta se molestan. Incluso está escrito en los cassettes, si ustedes lo han escuchado, que le pregunta al padre si alguien más está escribiendo un rollo o escribe rollo. Le dice que nadie escribe rollos, solamente él. Por eso hay que profundizar, analizar. Por eso dice el Padre y dice la Biblia, escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Analizar al milímetro, al detalle, lo que dice mi palabra, ¿no? El Padre. Hay muchos hermanos que lamentablemente, yo le digo porque yo en todo el tiempo que he tratado con los hermanos y trato casi a diario porque se comunican conmigo, de una u otra, incluso de algunos países me llaman, muchos son superficiales, no leen, tienen que leer, cumplan la parábola que dice, el que busca encuentra. O sea, el espíritu mismo tiene que buscar su propio futuro espiritual. Por ejemplo, yo comparto lo que sé y lo hago para que ustedes avancen, pero eso no significa de que van a estar esperanzados en lo que yo diga. También tienen que, por su cuenta, leer, buscar, informarse. Uy, si tienen la ciencia celeste, ¿qué más? No, y si pueden leer la Biblia, que les aconsejaría que lo hagan, háganlo, hermanos. Yo lo he leído 3 veces. Y después ahora la leo, como les dije antes, esporádicamente, ¿no? Hoy día leo el Génesis, mañana Deuteronomio, mañana leo Juan, después Apocalipsis, pero lo leo. Se gana puntaje. Y eso va a favor de nosotros, el leer. Una letrita es un punto, acuérdense, por cada letrita, tanto de la Biblia como del Evangelio. Como de la ciencia celeste. Es un puntito que ganamos en existencias. Entonces hay que leer, buscar al Padre, no cuesta nada. Aunque sea, hermanos, aunque sea leer unos 5, 10, 15 minutitos, pero leer un ratito, y eso es bueno. Porque algo aprendemos. Leamos, profundicemos las cosas, busquemos a nuestro Creador. Él nos quiere, nos ama, somos sus hijos. Y con el correr del tiempo y nuestras futuras reencarnaciones llegaremos a ser padres solares, llegaremos a ser como Cristo, llegaremos a ser enviados. Porque nosotros al generar ideas generamos mundos. Y dentro de nuestras ideas hemos generado mundos de tinieblas como también mundos de la luz. Y si hemos generado ideas buenas, vamos a encontrar mundos de paraíso donde nosotros vamos a ir como un Padre solar y vamos a encontrar paz y tranquilidad. Vamos a disfrutar de nuestra creación. Y esas criaturas tienen las mismas ideas y los mismos pensamientos que tuvimos en ese momento nosotros. Y si generamos ideas malas, vamos a generar un mundo infierno, donde vamos a tener que ir nosotros como un Cristo, como un enviado, a hacerlos avanzar, así como vino Cristo en su tiempo, a hacer avanzar a la tierra, y vinieron también los profetas y los apóstoles, que muchas veces encuentran la vida, ¿no? O encuentran la muerte, como le pasó a Cristo, ¿no? y a los distintos profetas. Así es, en los mundos infiernos es así. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado, tratar de mejorar en lo que podamos, ¿no? Siempre estar con la divina ciencia celeste, con este conocimiento, y leer. El leer te magnetiza, hermano. Yo leo años esto, no digo que me lo sé de memoria, ¿no? Pero cualquier cosa que leo ya lo entiendo y me acuerdo. Alguien conversa algo y ya sé de qué están hablando. Porque uno se magnetiza, aunque no lo creas, tú estás leyendo y te estás magnetizando internamente en tu materia, tu áurea, tu espíritu se está magnetizando. Claro que en tu carne no lo sientes quizás, ¿no? Pero tu espíritu sí, se está magnetizando de esta lectura, porque eso queda grabado ahí. Por eso que el Padre nos dice, ¿no? Que por cada letrita que leamos, sea de la Biblia o de la ciencia celeste, ganamos un puntito de existencia. Porque nos estamos magnetizando, pues. Es como una cinta cassette, ¿no? Que tú prendes y se está grabando, ¿no?
igualito, se graba dentro de nuestra aurea, de nuestro espíritu. Así es, hermanitos. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Espero que les haya gustado, que esto sirva de conocimiento, y siempre voy a compartir lo poco que sé o lo poco que he entendido de este conocimiento con todos ustedes, porque está hecho para todos ustedes, porque el Padre lo quiere así. Y mientras el Padre lo desee, así va a ser. Y si Dios me permite y pueda seguir yo adelante con este conocimiento, lo voy a hacer toda mi vida, hermanos. Y estoy contento de compartir. Conmigo el egoísmo en este conocimiento no vale para mí el egoísmo. Para mí lo comparto y lo voy a compartir toda mi vida, hermanos. Ha sido un gusto, hermanitos, conversar con ustedes. Que el Divino Padre nos bendiga a todos y nos proteja. Siempre demos las gracias, y lo voy a repetir siempre. Oremos en la mañana, oremos al mediodía, oremos en la noche antes de acostar, conversemos con el Padre, así como cuando, por decir, ¿no? Uno cree que está, como nos dicen a veces, habla solo, está loquito, ¿no? Hablemos con el Padre nos escucha, conversemos, porque al hacer eso nosotros estamos practicando ya la telepatía. Conversemos. Por decir un ejemplo: Padre eterno, hoy día hice esto, me pasaron estas cosas, ¿por qué, Señor? No sé, trata de ayudarme, perdóname en lo que hice mal, haz que este día no sea tan malo el día que viene. Conversar con el Padre, compártanle a Él, porque Él está escuchando. Ahí, en el silencio, Él nos escucha. ¿Qué es la telepatía? La telepatía es una conversación. Si nosotros, los hermanos que estuvimos con Él, lo veíamos, Él miraba hacia arriba y movía los labios. Así. Conversaba con Él y cambiaba. Toda su fisonomía era distinta. En ese momento, cuando se cambiaba todo, toda su personalidad cambiaba en ese momento. Se veía que Él conversaba. Claro que no escuchábamos, ¿no? Estaba conversando mentalmente, espiritualmente, pero lo veíamos a él conversar. Entonces, desde el momento que nosotros oramos y conversamos con el Padre, sin darnos cuenta, estamos practicando la telepatía. Eso nos lo dijo el enviado. Basta que nosotros hablemos, oremos, estamos practicando la telepatía. Materialmente, pero lo estamos haciendo. Es el principio de la telepatía a la cual vamos a ir nosotros. Estamos rumbo a eso, todos, sin excepción alguna. Claro que cuando desencarnamos tenemos la telepatía permanente, ¿no? Sino yo estoy hablando en el aspecto material. Entonces practiquemos lo que siempre lo hacemos en el mundo espiritual, que es la telepatía. Gracias, hermanitos, que nuestro Divino Padre os bendiga a todos y hasta cualquier momento. Gracias por su atención.